El objetivo de este video no es presentar una respuesta definitiva a esta interrogante, sino que los propios lectores de los documentos puedan atar cabos y leer entre líneas la información indirecta del libro de Urantia. Cuando hablamos de los designios de Caligastia que aún persigue, nos referimos a esta cita. La última acción de Micael antes de abandonar Urantia consistió en ofrecer misericordia a Caligastia y Daligastia, pero despreciaron su tierna oferta. Caligastia, vuestro príncipe planetario apóstata, aún está libre en Urantia de perseguir sus nefastos designios, pero no tiene absolutamente ningún poder para entrar en la mente de los hombres, ni tampoco puede acercarse a sus almas para tentarlas o corromperlas a menos que realmente deseen ser maldecidas por su malvada presencia. Aclaramos que esto no tiene que ver con la mayoría de los fenómenos paranormales, ni con manifestaciones burdas de apariencia maligna. Como hemos visto en vídeos anteriores, estas son caricaturas sobre la actividad rebelde en la Tierra, la cual parece estar más centrada en un aspecto filosófico más profundo. El poder en el plano físico y sobre el libre albedrío humano de estos seres es casi nulo. Ahora bien, estas citas nos arrojan luz sobre los posibles designios que podría perseguir Caligastia. Imperó gran confusión en Dalmatia y sus inmediaciones por casi 50 años después de la instigación a la rebelión. Se intentó la reorganización completa y radical de todo el mundo. La revolución desplazó a la evolución como política de progreso cultural y mejoramiento racial. Se habla del mejoramiento racial como un motivo impulsor, y también sobre la revolución inspirada en el Manifiesto Rebelde. Basándonos en otras citas de los documentos de Urantia, podemos percibir tres elementos del accionar rebelde en la historia del mundo. El plan biológico, el manifiesto de Lucifer y obstaculizar la revelación. En esta presentación nos centraremos en los dos primeros elementos. En vídeos futuros hablaremos del último punto. Veamos en esta cita el primer punto, alusivo al plan biológico para el mundo, la asignación original del príncipe planetario. Caligastia parecía particularmente deseoso de ser enviado a un planeta decimal o mundo de modificación de la vida en calidad de gobernante planetario. Su petición se había denegado varias veces antes de que, finalmente, se le asignara a Urantia. Al igual que unos científicos que deben potenciar nuevas cepas en sus cultivos, los príncipes planetarios deben fomentar que una raza mejorada mediante la infusión adánica transforme genéticamente a los mundos y produzca un beneficio planetario. La falta de Caligastia estuvo en acelerar aquel propósito, saltándose el tiempo, provocando el mestizaje prematuro de la raza adanita para causar resultados inmediatos. Pero eso no fue nuevo. Ya había ocurrido miles de años antes, cuando parte de los 100 fueron instados a mezclarse prematuramente creando a la raza nodita. Entonces, cuando analizamos el posterior fracaso de Adán y Eva, notamos el mismo deseo de crear una raza superior de forma prematura que reemplazaría eventualmente y en poco tiempo a las generaciones anteriores. Un cultivo nuevo, un drástico reemplazo de cepas inferiores para el príncipe de Urantia. Y en esta otra cita, notamos el segundo designio envuelto. El esquema de Caligastia para la reconstrucción inmediata de la sociedad humana de acuerdo con sus conceptos de la libertad individual y los derechos de los grupos resultó un veloz y, en cierto modo, rotundo fracaso. Fomentar el manifiesto de Lucifer como una filosofía casi subconsciente en la especie humana, y centrarse en los derechos de los grupos ha tenido una repercusión importante en el planeta Tierra. De unas pocas decenas de países hace unos siglos, el mundo ha pasado a esta otra situación en casi 100 años.
Pareciera que en el siglo XX existió un rebrote inmenso de las ideas separatistas orientadas a los derechos de los grupos, algo que se vio reflejado en la creación de muchas naciones, llegando hasta cientos de ellas. Además existe una gran cantidad de ideologías que intentan segmentar a los humanos en grupos, géneros y tribus. Y todo este empuje fue incentivado desde los años 30 del siglo XX. ¿Cuál podría ser la forma en cómo se ha influido en el mundo para llevar a cabo estos designios? Estas citas nos arrojan luz del accionar del antiguo príncipe. Preste mucha atención. Pero el príncipe caído fue persistente y decidido. Pronto renunció a la labor de persuadir a Adán y, astutamente decidió intentar atacar indirectamente a Eva. Llegó a la conclusión el maligno de que la única esperanza para triunfar estribaba en el hábil aprovechamiento de personas idóneas que pertenecían al estrato superior del grupo nodita, los descendientes de los asociados de su antiguo séquito corpóreo. Así, pues, se urdieron los ardides para entrampar a la madre de la raza violeta. Llegó a figurar Serapatatia entre los más capaces y eficientes de todos los lugartenientes de Adán. Era enteramente honrado y totalmente sincero en todas sus actividades, nunca se percató, ni posteriormente, de que lo estuviera explotando como instrumento circunstancial el taimado Caligastia. No podemos confirmar a la luz de los documentos si hay un grupo de élite que dirija los asuntos mundiales. Pero teniendo presente que se utilizó en el pasado a personas idóneas o de rango de los noditas, incluso de forma circunstancial, no podemos descartar nada. Todo es posible. Incluso con su libre albedrío puede que algunos invoquen al antiguo regente de la tierra. Pero es más probable que estos planes sean indirectos, con imperfecciones y sin poder controlar todos los factores. El extremo de las teorías de conspiración en donde un grupo controla todos los factores, cada asunto humano, es también irreal y ficticio. Una caricatura. Y otro aspecto debe tenerse en cuenta. Aunque pueda existir un grado de comunicación con algunos humanos, siempre la mera barrera del nivel espiritual al mental de la mente humana crea distorsiones inevitables. Si esto ha ocurrido con mensajes de Dios que han terminado en la forma de iglesias y personas que se creen clérigos especiales que contactan con Dios y han creado sus propios ritos y creencias, no hay razón para suponer que en la otra vereda ciertos grupos se atribuyan ser los elegidos de los rebeldes y también tengan un grado de distorsión inventando preceptos humanos y rituales, ajenos incluso a los seres espirituales. De todas formas, estas personas serían usadas como instrumentos circunstanciales tal como ocurrió con los noditas en el jardín. Curiosamente, en la misma época en que existió el auge de la fragmentación política del mundo con los derechos de los grupos sobre otros, fue la época en que Satanás visitó por última vez a Urantia, dando un impulso final a la causa de Lucifer y apoyando a Caligastia. Es llamativo para algunos lectores
que la bandera nacional socialista tuviera los mismos colores de la bandera de Lucifer. Y aunque el régimen nazi fracasó, efectivamente existieron experimentos eugenésicos muy agresivos para producir una raza superior, como si existiese el imperativo de encontrar los antiguos genes adanitas, aun con toda la imposibilidad real que eso implicó. Sin embargo, esto causó el exterminio de millones de personas en campos de concentración y con otros experimentos de esterilización, como si fueran cepas humanas que debían ser reemplazadas. Estas palabras del libro de Urantia parecen estar dirigidas al régimen del Tercer Reich. Esta transferencia progresiva de la autodeterminación, desde las organizaciones políticas más pequeñas a las cada vez más grandes, ha seguido su curso prácticamente sin interrupciones en el Oriente, desde el establecimiento de las dinastías Mini-Mogol. En el Occidente siguió durante más de 1000 años hasta el fin de la Guerra Mundial, momento en el que un desafortunado movimiento retrógrado revirtió temporalmente esta tendencia normal, restableciendo la soberanía política sumergida de numerosos grupos pequeños de Europa. Es interesante que este movimiento retrógrado nazi estuvo conectado con algunas mujeres espiritistas que tuvieron contacto con entidades superiores que hablaban sumerio y que entregaron tecnología superior a los alemanes. ¿Habrán podido contactar con los rebeldes planetarios? Aunque este experimento fracasó, aún al día de hoy resurgen temores sobre el transhumanismo y posiblemente una eugenesia muy disfrazada que actúa a nivel mundial. Si el antiguo príncipe ha sido obstinado en sus planes, nada podemos descartar. Cada lector deberá sacar sus propias conclusiones. Pero queremos recalcar que lo más peligroso de la actividad rebelde no está en las manifestaciones sobrenaturales de terror de antaño o en los ensayos y errores de la geopolítica mundial, sino en la filosofía mortífera del manifiesto, que ataca el alma a un nivel más profundo y eterno. Solo una poderosa filosofía opuesta, el mensaje viviente de Jesús de Nazaret, quien tampoco está presente, puede bloquear la filosofía e ideología de Lucifer, quien tampoco está presente, pero aún tiene seguidores en este mundo. Pero no nos angustiemos. La misma caída de Dalmatia representa cómo la serpiente se devora a sí misma. Las mismas tribus que prematuramente habían recibido el manifiesto de la libertad, se volvieron contra sus antiguos maestros y atacaron a los miembros del séquito del príncipe. Así, la convulsión actual de la humanidad y fracaso reiterado de las ideas rebeldes hará que el hombre pensador y de buen corazón, en algún momento, se vuelva a las enseñanzas resurgidas de Jesús de Nazaret, su mensaje de amor y verdadera unidad global.